tan conocido entre la gente del municipio y es una oportunidad excelente para hablar con él sobre el trabajo que realiza. Y además le va a presentar Antonio Ballesteros, que es médico de familia aquí en el municipio, y él pues, hará esa presentación de Joaquín, y si tenéis preguntas para él, él también se encargará de moderar. Buenas tardes y vamos a disfrutarlo. Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, vosotros, por lo que está cayendo. Muchas gracias por vuestra presencia. Una gran satisfacción esta tarde a la congregación del educador de carrera y que aparte de farmacia catedrático de farmacología y trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Pocas cosas tengo que decir de su conocimiento científico, su gran formación profesional, pues están extendidos a nivel de toda la Universidad Española, y como persona y como farmacéutico de pueblo, pues es una bellísima persona y un fiel representante de lo que es la farmacia y los farmacéuticos. Así que él es el encargado de darnos esta tarde su charla sobre drogas y fármacos, y después ya pues iremos sobre la marcha. Muchas gracias. Yo lo primero, agradecer a la universidad por la oportunidad que da a Cieza, ¿no? Más que a mí, a Cieza, pues que podamos hablar sobre temas tan diferentes o tan bonitos como la investigación básica. Yo, como todos me conocéis, soy de la calle Ancha, ¿no? De aquí, se llama Empedral, pero en mi época se llama Ingeniero Muguruza, y ahí es donde me he criado. Y desde ahí pues he tenido la suerte de estar mimado por el sistema público siempre, en este caso, de investigación. Y el tema que hoy os traigo es un tema que creo que es importante, y es la diferencia que existe entre droga y fármaco, o lo que se puede considerar como droga y lo que es el fármaco. Se entiende siempre por droga, es una palabra confusa, porque mucha gente, si yo os preguntase a vosotros, ¿qué es una droga? Diríais, el éxtasis, la morfina. No, eso no es una droga, eso es un fármaco de uso. La droga es el origen del fármaco, es decir, de dónde se saca el fármaco. Es decir, la corteza del sauce. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que todo el mundo, desde el principio, si consideramos el hombre como una continuidad, pues yo tengo unos 50.000 millones de años, más o menos, quizás mes arriba, mes abajo. Eso hace que mi conocimiento sobre el fármaco se arranque desde entonces. Entonces, cuando yo vivía en la prehistoria, que yo he vivido aquí en la cueva del Arco, he vivido, pues yo utilizaba la corteza de árboles, pues si me dolía algo, pues me ponía un trozo de una corteza. Tenía una quemadura, pues utilizaba a lo mejor un romero, utilizaba un pino para la tos y me iba bien. ¿De acuerdo? ¿Eso es farmacología? Sí. De hecho, los animales toman plantas y usan fármacos, ¿no? Todos hemos visto a las gallinas comer piedras, hemos visto a los perros comer hierba, o hemos visto cosas. Eso realmente es farmacología. ¿Saben lo que es el fármaco de esos animales? O yo sabía lo que era el fármaco cuando vivía aquí en Sillasa. Pues no lo sabía. Utilizaba sustancias, utilizaba pócimas, hacía mezclas que sí que me podían servir como mejora de mi calidad de vida, ¿de acuerdo? Y las utilizaba con un fin, con una eficacia que podría incluso ser valorada con el ensayo clínico, con las reglas actuales. Yo podría como decir, bueno, voy a usar una arcilla, ¿de acuerdo? Con una hierba, la voy a mezclar, la voy a cruzar y me voy a poner una cataplasma. Y voy a ver la evolución que tiene ese proceso de infección. Sí, lo podría hacer. Incluso con un doble ciego, lo podría hacer, sí. Pero ¿se podría llamar aquello fármaco? No se podría llamar fármaco, ¿vale? Y así podría ir en mi edad, ¿no? Pues en mi edad vikinga, porque yo también viví con los vikingos,
podría pasar a Alemania y encontrarme en el siglo, ya más tarde, ¿no? El siglo XIII, XIV, XV, me metería incluso en el XVI, pues cuando los alemanes, los españoles dedicábamos a otras cosas, y los alemanes ya se dedicaban a fraccionar lo que eran las plantas. Ellos decían, no tiene sentido que yo tenga que tomarme toda la planta para obtener una diuresis, ¿no? Para orinar. No tenía sentido. Ellos decían que no tenía... Y lo que hacían era fraccionaban. Y entonces inventaron unas cosas que son los alambiques, que es lo que usa ahora la gente pues para hacer tequila, para hacer alcohol y para hacer estas cosas, unas cositas de cobre que calentaban y ellos lo iban fraccionando, ¿vale? Y como los alemanes iban por delante, porque ya en esa época nos adelantaban, pues ellos tenían alambiques hasta con 40 y 50 reservorios, y entonces ya lo que hacían era, bueno, pues voy a probar el reservorio 15, y a lo mejor se morían, a lo mejor o a lo peor se morían, y si se morían, ¿qué hacían? Pues lo probaban otra vez, la segunda vez, por si había, pero como la tercera vez vieran que se morían, no volvían a probar el reservorio 14, ya probarían el 22 o el 23, y así iban descubriendo, y ese amigo mío se llamaba Paracelso, se llamaba, y este amigo me decía, Joaquín, allá por 1500 y pico me decía, Joaquín, la droga tiene un arcano que es realmente lo que funciona, no es la droga entera, no es... Y Paracelso sentó la escuela de que realmente no había que estudiar ni había que tomar toda la planta, sino que había que tomar una parte determinada de la planta, ¿no? Así en España, bueno, en aquella época es cuando ahora han celebrado el centenario de la vuelta al mundo, ¿no? Pues nos dedicamos a conquistar tierra mientras que otros hacían investigación básica, ¿no? Que era Paracelso. Y así, pues en aquella época teníamos un rey en España que tenía unos problemas y nosotros lo tratamos con sanguijuelas. Lo tratábamos a este rey, ¿no? En el Escorial. Le poníamos unas sanguijuelas y los sangrábamos, ¿vale? Esta era la diferencia que existía en aquella época entre mis amigos los alemanes y mis amigos los españoles, ¿no? De ahí seguimos evolucionando y yo seguí creciendo y aparecieron unos franceses que descubrieron el método científico. ¿Qué consistía el método científico? Pues el método científico consistía en que había que hacer los experimentos de una manera rigurosa, de una manera muy muy específica, de tal manera que se pudieran repetir en cualquier parte del mundo, ¿vale? A lo mejor estaban haciendo en Alemania una forma de experimentos y lo importante es que si alguien lo repetía aquí en Cieza, pues supieran cómo se había hecho y en qué condiciones estaban hechos, ¿vale? Esta importancia, este hecho que no parece importante, era muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque ya los experimentos tenían que salir en dos sitios el mismo resultado, si se hacían de la misma forma, ¿no? Y eso se aplicaba a la farmacología o los fármacos con la idea de Paracelso y se fueron descubriendo que conforme ese matraz 28 lo iban subfraccionando, pues iban encontrando pequeñas estructuras que eran las causantes. Y aparecieron unos señores que se llamaban químicos, que eran los que hacían las estructuras. ¿Eso qué hizo? Pues eso lo que hizo fue pues pasar de la brujería, de la magia mía, de la prehistoria, a la síntesis fija y constante en un laboratorio, ¿vale? Bien. ¿Y eso qué hace? Pues eso lo que hacía el alemán, porque eran de nuevo los alemanes, lo que hacían era copiaban, hacían fotocopias. Lo mismo que había en la naturaleza. Ellos no inventaban nada nuevo. Ellos cogían lo que habían sintetizado o lo que habían aislado en ese matraz y, como conocían la estructura, lo que hacían era lo repetían en su laboratorio de química orgánica en este caso, ¿de acuerdo? Y de esa manera lo que tenían era, por ejemplo, muchísima codeína, ¿vale? Antes había que coger la papa de su toma, había que sacarla, había que cortarla, había que sacar el látex, había que tal, había que fraccionarla, y ahora no. Ahora ya en Alemania, ellos con una maquinita o con unos pépetros sacaban la codeína. Ya no hay problema de tener codeína. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX los alemanes lo hacen. Esto lo hacen con todas las estructuras que ellos conocen, la aspirina, todo lo que iban conociendo de la naturaleza, lo iban sacando. Y esas eran las herramientas que disponíamos hasta finales vamos a ponerlos ya en el siglo XX, ¿no? Y entonces cuando la familia Naya empieza a hacer aquí la casa, que sería esa casa,
que yo estuve allí en los primeros, en los cimientos, poniendo los cimientos, pues resulta que hay un giro en la química orgánica, y es que ellos son capaces de hacer pequeños cambios en la síntesis, de tal manera que van a generar pequeños fármacos distintos ya a los naturales, ¿vale? Esto es muy muy importante. ¿Por qué? Pues porque ya no era un fármaco fotocopiado de la naturaleza, sino que era un fármaco que el químico le había introducido algo, un cloruro, un fluoruro, un hidróxido, de tal manera que tenía un efecto parecido, pero ya no tenía los efectos secundarios que tenía la naturaleza. ¿De acuerdo? Pues yo que sé, la codeína se deriva en morfina, pues ellos inventan una codeína nueva que no derivaba morfina, es decir, que no iba a generar dependencia, y así sucesivamente. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que aparezca un nuevo grupo de fármacos, ¿vale? Y son los fármacos que se van a llamar semisintéticos, ¿vale? Están los fármacos naturales, que implica que sí existen en la naturaleza, pero son sintetizados por el hombre. Esto es muy importante que me quede claro, porque ahora está muy de moda que todo lo natural, ¿vale? Pues la palabra natural en farmacología no implica que sea extraído de la naturaleza, sino que lo que implica es que ha sido copiado de la naturaleza, ¿de acuerdo? Y después ha sido sintetizado en un laboratorio. ¿Me expreso correctamente? Existe algo seminatural, que era lo que ocurría aquí a principios del siglo XX, es que hacían pequeños cambios en la estructura y tenían efecto. Y después hay algo que ya es completamente inspiración humana, y es lo sintético. ¿Qué es un fármaco sintético? Pues un fármaco sintético es aquel que de alguna manera el investigador cierra los ojos, inventa una estructura desde la nada, ¿no? Con una idea, porque claro, tiene que tener una estructura estable y ve su efecto, ¿de acuerdo? Luego nos encontramos que desde la droga nos aparecen tres grupos de fármacos naturales, que sí existen en la naturaleza, fármacos semisintéticos, pues que es un poco como si dijéramos una fotografía tocada un poco, y fármacos sintéticos, pues que sería una estructura completamente distinta, una estructura simple. Bien, pues os tengo que decir que incluso a principios, ¿no? En la Primera Guerra Mundial no teníamos ni idea de lo que era un fármaco. Esto es muy duro, pero es la realidad. ¿Por qué? Pues porque sí conocíamos la estructura, sí conocíamos los efectos secundarios, sí sabíamos si era o no eficaz, sí sabíamos cosas, pero en el 90% o el 99% no sabíamos cómo actuaba. ¿De acuerdo? A ver si me expreso correctamente. Yo, por ejemplo, hoy he estrenado un aparato de radio. De estos transistores, sí, me encanta la radio. Yo soy antitelevisión, pero soy un amante de la radio. Pues yo no sé cómo funciona la radio, lo prometo, ¿eh? Además, he comprado aquí la radio en el paseo, y ahí Camoreno, y es una radio que lleva Bluetooth, que lleva un puerto USB, y lleva una batería que ya no tiene. Además, es buenísimo porque yo soy para esto un poco bucólico, me voy debajo de una higuera que tengo ahí en el campo, y no me hace falta ya ni corriente, tiene una batería, lo cargo, me voy allí, pero yo no sé cómo llegan las ondas, no lo veo. Pues eso sería lo que a mí me ocurría en el siglo 1930, 25, 30, en todo el mundo, no solamente aquí en Cieza, que es donde yo vivía, en el 1925. En todo el mundo no sabíamos cómo funcionaban los fármacos. No lo sabíamos de verdad, pero los usábamos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Yo usaba los fármacos y ya eran fármacos incluso sintéticos, es decir, que yo ya lo había diseñado desde la nada, ¿vale? ¿Y por qué no lo sabía? Pues porque me faltaba la base bioquímica, ¿vale? ¿Qué es la base bioquímica? La base bioquímica es qué ocurría o a qué se tenía que unir el fármaco para hacer un efecto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en aquella época cuando se ha hablado de Paracelso, no existía Texas, eso no existía Perú, no se conocía Perú, ¿de acuerdo? No existía, ¿por qué? Pues porque no se había descubierto, ¿de acuerdo? No se había descubierto, luego no existía, ¿vale? No existía Groenlandia, no existía nada. Y eso mismo, porque esa es la mentalidad humana es lo que no conozco no existe.
tengo que tener datos para decir, esto existe, ¿no? ¿Vale? Pues como no existían las proteínas porque no se conocían, uno decía, ¿y esto qué hace? Tú tómatelo. ¿Y funciona? Pues claro que funciona, si me lo ha dicho don fulano, ¿vale? Y entonces era así, ¿vale? Y ese no existir hizo pues que en el año 50 empezaban a conocerse las proteínas, no existía el DNA, estas cosas que hoy día, ¿no? Yo estaba en un stand esta mañana, que me lo he pasado muy bien, con unos chicos tenían ahí unos hongos y unas cosas, y me hablaban de unas mutaciones dirigidas hacia unas proteínas, pues eso no existía. O sea, mi padre me lo decía, Joaquín, el DNA no existía cuando yo, y es verdad, porque hasta que no llegó Severo Ochoa, ¿no? Y lo descubrió, o no existía la forma de replicar hasta que no llegó Margarita Salas. Es decir, que esas cosas no existían, y como no existían y se desconocían, pues no existían, ¿vale? ¿Qué se sabe a partir de los años 60? A partir de los años 60 se sabe que hay proteínas que son las que tienen funciones dentro de mi organismo, ¿vale? Y entonces ya deja de decir, la gente ya dice, la corteza del sauce, ahora dicen, inhibidores de la ciclosagenasa. Y ahora aparecen nombres súper redundantes para fármacos que yo, al menos yo, creo que a vosotros también, en la prehistoria yo ya usaba, ¿de acuerdo? No, esto es un alfa-tocoferol, no, esto ahora es un inhibidor de una topoisomerasa y todo, no, ya lo usaban, ¿vale? Ya estaban. Esto es un inhibidor de una translocasa de una bacteria, perdona, si los hongos lo estamos usando los antibióticos desde la prehistoria, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Pues que le vamos poniendo una diana, ¿de acuerdo? Bien. Esto que parece broma, lo voy a poner en un ejemplo, ¿vale? Y ahora cada uno, esto es una pregunta que os voy a hacer a vuestro interior, ¿vale? Si yo os preguntara, ¿cuál es el fármaco, a lo largo de toda la historia, el fármaco que para el dolor, por ejemplo, para el dolor más fuerte que a mí me ha dado mi madre, a mí, el fármaco, me ha administrado? ¿Estáis pensándolo, no? Yo también, Yo incluso pensaría, mi madre, pues yo qué sé, morfina, me lo voy a inventar. No, yo morfina no tomo. Venga, naproxeno. Sí, yo tomo un antalgina. No. Nolotil. Metamizol. No, ¿qué va? Estáis confundidos. El fármaco más potente que os ha administrado vuestra madre, escuchar, todo para ti. Es a ti, no te vuelvas así. Es a ti. Es el beso. Es el beso. Cuando tú te caes, vamos ahora porque la Plaza de España es llana, pero antes había unas estatuas ahí que yo me he caído muchas veces. Incluso a la fuente me he caído hasta de frente. Pues mi padre me daba un pescozón y también se me pasaba, pero seguía llorando, pero mi madre me daba un beso, verdadero o falso, y dejaba de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué dejaba de llorar? Pues porque el beso llega al sistema nervioso central y genera liberaciones de neurotransmisores inhibitorios. ¿Cómo? ¿Por qué la pasiflora? ¿Por qué la lavanda? Cuando yo huelo lavanda me da sueño. Porque lleva sustancias GABAérgicas que lo que funcionan es se une a un receptor del GABA. No es porque empiece como la almohada, no, ¿de acuerdo? No, eso no. Ya hay una base detrás que te dice, el fármaco tiene que unirse a una diana y una vez que se une a la diana va a dar un efecto. Hoy ya sabemos que el efecto placebo, esto de que me lo voy a tomar porque me va a ir bien aunque no sea nada, funciona. ¿Por qué? Pues porque me cambia la estructura del sistema nervioso central, ¿vale? Esto es muy importante. Y ahora es súper importante, y don Antonio lo ha oído mejor que yo, es el efecto nocebo. ¿Cuál es el efecto nocebo? El efecto nocebo es el que me dice, no me lo tomo porque me va a hacer peor, ¿vale? Y no me lo tomo. ¿Estáis de acuerdo?
Pues ese efecto nocebo también está regulado por el sistema nervioso central. Si nosotros bloqueamos enzimas en el sistema nervioso central, bloqueamos el efecto placebo. El efecto placebo sí está demostrado que funciona. De hecho, muchos ensayos clínicos que se tienen que hacer frente a placebo fracasan porque el placebo funciona mejor que el fármaco. Muchos fármacos antidepresivos que intentan entrar en el mercado, cuando se hacen frente a placebo, se retiran. ¿Por qué se retiran? Pues porque el placebo funciona bien, ¿vale? Y así vamos, ¿vale? ¿Qué es lo último, ya me callo? ¿Qué es lo último que ha copiado el hombre de la naturaleza? Lo último que ha copiado el hombre de la naturaleza son las células. Ahora ya el hombre se ha dado cuenta que los fármacos de origen sintético para algunas enfermedades no son tan potentes o no son tan eficaces como ellos esperaban, ¿vale? Y entonces estamos fracasando o no tenemos unos buenos fármacos que lleguen a tratar muchas enfermedades, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que nuestro organismo, que es perfecto porque tiene 50.000 millones de años, y lo que tiene son unas células, y esas células son capaces de eliminar sustancias malas o de eliminar células que él considera que no son las adecuadas, ¿vale? Y eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. Tenemos células que nosotros podemos modular genéticamente, igual que modulaban los hongos que tenían esta mañana las placas de Petri, y lo que van a hacer es se van a comer las células cancerígenas, ¿vale? Y entonces ahora tenemos tratamientos, pero ya en ensayo clínico muy avanzado, donde nosotros lo que hacemos es tratamos en lugar de tratar como yo hacía en la prehistoria, una cataplasma de paja con arcillas, o como hacía en el siglo XV con papeles sonoros, o como hacía, lo que lo hacemos es tratamos con células, ¿vale? Y lo que hacemos es, en algunos casos extraemos incluso células del propio paciente para que no haya rechace, le cambiamos, mutamos alguna proteína o generamos algunos receptores y se la volvemos a introducir al paciente, ¿de acuerdo? Y así es como ahora mismo la maquinaria o la industria farmacéutica va a dejar de ser de cristal, como hasta ahora, de Eppendorf y de jugos, y va a pasar a ser grandes contenedores de células o grandes incubadores de células, ¿de acuerdo? Y hoy en día tenemos, por ejemplo, pues grandes maquinarias, pues un ejemplo tenemos con las vacunas, ¿vale? Las vacunas que las tenemos desde finales del siglo XX, pues en 1970 ya había alguna vacuna buena, ¿vale? Y hoy día hemos descubierto técnicas donde la vacuna brevemente se producen normalmente en huevos de pollo, ¿de acuerdo? Ahí es donde se sintetiza la vacuna. Por eso cuando vais a la farmacia y dices, uy, eso va a tardar 2 meses en hacerte la vacuna. ¿Por qué? Pues porque la tenemos que mandar a Barcelona cogen unos huevos, allí inyectan, Pues ahora los huevos vamos a ser nosotros, ¿vale? Y eso es las nuevas técnicas de vacuna. Y por eso el éxito de la vacuna del COVID, porque nosotros estamos actuando como propia fábrica de la proteína que se va a sintetizar, ¿vale? Es una proteína de RNA muy sencilla, para nada complicada, y es el proceso. Pues yo creo que luego entonces, ¿qué es lo que os quiero transmitir? Pues lo que os quiero transmitir es que vivo desde la Cueva del Arco aquí en Cieza, he ido evolucionando, he ido usando cosas que hoy día los llamo fármacos, he ido utilizando cosas que hasta hoy, estamos en el 2022, no sé cómo funcionan y los llamo fármacos huérfanos, ¿de acuerdo? Fármacos huérfanos, igual que tengo receptores, los llamo fármacos huérfanos, y lo que estoy diciendo ahora es que el presente de los fármacos no son sustancias químicas, sino que van a ser, para muchos tratamientos, van a ser células de nuestro propio organismo, que lo que van a hacer es, las van a cambiar, las vamos a mutar, las vamos a alterar, y vamos a convertirlas en unas células dirigidas para poder retirar cánceres, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga. Joaquín, muchas gracias
muy completa, muy extensa y en pocas palabras has dicho lo que el mundo tan complejo de la farmacología y de donde empezamos a donde estamos llegando. Y lo importante de esto es que todo está pensado para beneficiar a la gente, beneficiar a la humanidad y lo que tenemos que hacer es buen uso de estos descubrimientos. Así que seguir para adelante. Y después, no es porque esté aquí un médico, y después la vecina del sexto, muchas veces la vecina del sexto, yo que vivo en un piso que tiene 4 plantas, la vecina del sexto no tiene razón, ¿de acuerdo? No tiene razón, tiene razón el médico, de verdad, yo me río, pero la vecina del sexto no tiene razón, ¿vale? Y lo que va bien, lo que va bien para la vecina del sexto no va bien para la vecina del cuarto, que es donde yo vivo, ¿de acuerdo? No. Bueno, pues, yo te quería preguntar sobre los tratamientos farmacológicos contra el Alzheimer. Si nos puedes contar algo así sencillo, rápido. Sí, bueno, yo espero no se me haya olvidado, como diría, ¿no? Bien, el problema que tiene la enfermedad de Alzheimer es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, se podría decir, es una enfermedad tan amplia, que cada paciente que termina en demencia, ¿vale? es un enfermo diferente. Cuando yo hablaba antes que en 1950 no existía el DNA, es porque no se conocía, ¿de acuerdo? Cuando yo hablaba de que utilizaba fármacos sin saber la diana, ¿de acuerdo? Sin saber el mecanismo, es real. Pues a día de hoy no sabemos y no sabemos cuál es la base real de la enfermedad de Alzheimer. Sí sabemos los signos que tiene: demencia, pérdida de memoria, alteraciones, humor, sí lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero no sabemos dónde está, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Pues porque a día de hoy sí que tenemos fármacos buenos para modular o para cambiar pequeños signos, o sea, pues estado de humor, estado anímico. No tenemos buenos fármacos que detengan la enfermedad, no los tenemos. ¿Y por qué? Pues porque cuando diagnosticamos la enfermedad, quizás estemos ya 15 o 20 años con la enfermedad, ¿de acuerdo? Esto es lo triste del caso, es decir, llegamos tan tarde a la enfermedad, al diagnóstico de la enfermedad, que no sabemos la causa. Y esto lo puedo decir hasta en ratones, ¿vale? En ratones, nosotros tenemos modelos de ratones donde mientras el ratón está sano, nosotros sí podemos cambiar cosas, pero cuando el ratón aparecen los signos, no podemos cambiar las cosas, no llegamos muy tarde. Sí tenemos algunos fármacos que evolucionan, ¿no? Está demostrado, lo que pasa es que yo ya llego tarde, que el ayuno, que la autofagia, que inducir la autofagia, es decir, no haber comido, mejora, ¿no? Y por eso estas señoras que están muy delgadas o que aunque toman 3 y 4 paquetes diarios, que se beben sus 3 y 4 butanicos, ¿no? Sus butanos, que se toman sus habas, que se toman tal, no van a tener Alzheimer en la vida, ¿no? Tienen 97, 102 años. Yo tengo la suerte de tener clientes así en la oficina de farmacia que me recuerdan lo que me vuelvo y dicen: no, se está olvidando lo que digo. Madre mía, qué cabeza tiene esta señora. Y se fuma la señora su paquete de cigarros. ¿Qué ocurrió? Pues que en una época determinada de su vida pasó hambre. Esto es muy bonito, ¿eh? Y en ese hambre desató unos mecanismos de autofagia, unas cascadas de señalización, donde las células de las neuronas, que a día de hoy, aunque diga mucha gente que sí que vamos a poderlas arreglar, a día de hoy no podemos, limpiaron muy bien las neuritas y limpiaron muy bien los depósitos. Entonces, hasta que no sepamos diagnosticar la enfermedad de Alzheimer con 20 años antes de que aparezca, no creo que tengamos un buen tratamiento, no lo creo. ¿Por qué? Pues porque igual que nadie en una casa, cuando ya está totalmente deteriorada,
intenta arreglarla, sino lo que hace es tira la pared y genera una pared nueva. Nadie, sin embargo, si detecta que hay una gotera 15 años antes, pues arregla la tubería, ¿vale? Así que el problema de la enfermedad de Alzheimer es que a día de hoy no tenemos un diagnóstico temprano, llegamos muy tarde. Ocurre con la enfermedad de Alzheimer, ocurre con la enfermedad de Parkinson, ocurre con la esclerosis lateral amiotrófica, ocurren con muchas enfermedades que no sabemos por qué, pero estoy plenamente convencido que en el momento que sepamos la causa real, porque no son los depósitos, porque enfermedades como enfermedad de Down, ¿no? Síndrome de Down tiene depósitos y no tiene, en los estados iniciales no tiene demencia, ¿no? O sea que no se sabe, no sé. La respuesta es no se sabe. Buena pregunta. Yo lo que quería preguntar... Digo que ha explicado bien la relación entre la naturaleza y los medicamentos, y entonces me quedo pensando sobre la relación entre la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la naturaleza y la pérdida de muchas especies, ¿no? Vegetales y animales, y el potencial de seguir proporcionando, ¿no? Medicamentos y fabricando esos medicamentos en el futuro. Yo que he vivido con los dinosaurios, yo viví con los dinosaurios, sí, en serio, ¿eh? Yo pensaba que cuando se murieran los dinosaurios ya no iba a haber más vida, y hoy hay una nueva vida, ¿de acuerdo? Y hay unos animales y hay unas nuevas cosas. Yo pensaba que cuando desapareciera de Cieza, pues no sé, el brontosaurio, pues yo lo que creo es que hay que convivir con la naturaleza respetándonos a nosotros también, ¿vale? Existe hoy en día una campaña de quimiofobia. De quimiofobia es todo lo que sea químico es malo, que nos puede llevar a aparecer enfermedades que ya habíamos vencido. Esto es muy importante, ¿vale? La quimiofobia, el miedo a lo sintético, es quizás en muchos casos un error desde el punto de vista de la calidad de vida y del futuro de la especie humana. El no utilizar fármacos por no utilizar fármacos, a lo mejor no era esta tu pregunta, pero la he derivado ahí, lo sé. Sé que no es tu pregunta, pero me interesa decirlo. Entonces, esto es como vengo a hablar de mi libro. Entonces, aquel que venga diciéndome que no eres tú, diciéndome que no toma fármacos, o el origen sintético de los fármacos, o el origen, pues yo lo que veré es que espero, yo como llevo tantos años vivido, pues yo espero ir a Marte y volver de Marte un jueves de la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero la quimiofobia o el respeto a la naturaleza no está reñido con unos buenos fármacos y unos fármacos seguros, ¿vale? Es cierto que el origen sintético o la copia de la naturaleza era durante una temporada la única base de los fármacos, y es la temporada que yo viví del siglo XVIII a finales del siglo XX, que es lo que yo he vivido, pero hoy día el 90%, como he dicho, de los nuevos fármacos son de origen completamente de origen de laboratorio, de pensar, no de que esté en la naturaleza. Y lo que ocurre es que la naturaleza es una fuente inagotable. O sea, ¿inagotable de qué? Pues de síntesis de nuevos de fármacos. Tú coges una toxina o coges algo y la naturaleza la ha hecho, ¿por qué? Pues porque son fábricas durante millones de años, pero de ahí a que la biodiversidad nos dé pobreza en la farmacología, no creo que lleguemos a ese caso, ¿eh? Más que nada porque hoy día lo que estamos haciendo nos estamos centrando en la terapia celular, más que en la terapia química. Yo pienso que Alzheimer, yo pienso que Parkinson va a ir más dirigida al reprogramamiento de unas neuronas, a que seamos capaces con un adenovirus de infectar y de que genere una proteína que vaya a limpiar ese depósito, más que a un fármaco. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Si yo tuviera que decir, pero...